Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a las últimas noticias desde España, algo que hacemos cada lunes y viernes por aquí. Hablamos sobre las últimas noticias, todo lo más relevante, todo lo más nuevo e importante que os puede interesar sobre nuestro país, que es España. Mi nombre es Ana, por cierto, para los que no me conocéis todavía. Hoy vamos a hablar sobre tres noticias como siempre. La primera es sobre un pueblo en la provincia de Alicante que ofrece, de hecho son datos reales, porque luego algunos dirán que es mentira como siempre. No, son datos reales. De hecho han dado el teléfono, el correo electrónico y el nombre de la alcaldesa que está ahí para poder solicitar una casa por 150 euros al mes de alquiler para una familia con niños. Más información en el vídeo de hoy. La segunda noticia es sobre los jóvenes. ¿Cómo es la situación cuando los jóvenes empiezan a emanciparse y dejar sus hogares aquí en España? ¿Por qué es tan complicado? ¿Y cuál es la situación con los precios de alquiler ahora mismo? Y la última noticia que vamos a ver es el consumo de electricidad con la nueva ley de ahorro energético. Os quiero contar cómo va porque ya han pasado las primeras más o menos 36-48 horas y ya podemos ver qué es lo que está pasando y cómo está afectando o no nuestra vida diaria. Así que empezamos las noticias de hoy con la primera noticia que a muchísimos sé que les va a venir bastante bien. Es una noticia que ha llegado a los titulares de los periódicos locales aquí como 20 Minutos o Diario Información. Si queréis un link, decídmelo en comentarios y os lo enviaré para que podáis leer el artículo por completo. Pero básicamente lo que está diciendo es que en nuestra provincia de Alicante existen algunos pueblos que todavía están luchando con despoblación e incluso con la llegada de refugiados, por ejemplo. No todos los pueblos se han llenado todavía, así que necesitan ayuda. Los colegios se han cerrado y uno de estos pueblos está en la provincia de Alicante, en nuestra provincia de Alicante, en la zona marina alta, y se llama Vall d'Hebron, Vall d'Hebron, básicamente, ¿no? En valenciano. Y es un pueblo bastante chiquitín, pero que tiene algunos servicios. Ahora mismo el colegio principal estaba cerrado, por lo tanto los niños están obligados a ir como a 14 kilómetros de distancia. Les lleva un autobús, pero vaya que es incómodo. 14 kilómetros de distancia hacia el pueblo más cercano para ir al colegio. Y la alcaldesa quiere reabrir el colegio de ellos, el colegio local. También quiere que el pueblo crezca o por lo menos que no disminuya tanto la cantidad de habitantes, y ha solicitado una ayuda, está promoviendo la ayuda para despoblación, y básicamente lo que dicen es que ofrecen un alojamiento, viviendas, no es solo un piso, ¿vale? Son varias viviendas que tienen ahí, en alquiler por 150 euros al mes, solamente para familias que tengan niños y que quieran comprometerse a venir a vivir al pueblo y quedarse ahí. En este caso lo que dicen es que obviamente ayudarían con el alquiler. No hablan sobre el trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, trabajo no ofrecerán. Me imagino que si alguien, por ejemplo, es maestro del colegio, tal vez hay algo de trabajo ahí, o cualquier cosa de, no sé, panadería, alguna cosa puede haber, pero no hablan del trabajo en este caso, solamente que ofrecen alquiler barato por 150 euros al mes. También dicen que tienen fibra de alta velocidad, por lo tanto tienen una buena conexión de internet. Aquellas personas que, por ejemplo, trabajan desde casa o trabajan con el ordenador, pueden teletrabajar perfectamente desde este pueblo. Eso sí que lo están mencionando porque es un punto bastante importante a favor del pueblo. Y no están diciendo sobre qué requisitos hay que tener, hay que cumplir. Lo que dicen es que simplemente la gente tendrá que poder mantenerse por ellos mismos, y a cambio de que vengan con sus hijos para que puedan ir al colegio, para que puedan reabrirlo, pues les ofrecen alquiler algo más económico. Han mandado algunos datos del contacto que os voy a poner en la descripción de este vídeo. Debajo del nombre del vídeo veis como un triangulito invertido. Si pincháis ahí se os abrirá la descripción de este mismo vídeo y ahí tendréis los datos, el teléfono de contacto y el correo electrónico del ayuntamiento, donde podéis escribir
preguntar y os dirán qué documentación hace falta, o tal vez os harán una entrevista, o tal vez dirán no hace falta nada, vente para acá, perfectamente, estamos encantados, quién sabe. Así que intentadlo, miradlo, sobre todo aquellas personas que ya están aquí, tal vez, que es mucho más fácil y más rápido, podéis mirarlo con ellos y tal vez esto será un buen sitio para vivir. Por cierto, no está súper alejado de grandes ciudades, está a unos 40 kilómetros de Denia. Un poco al norte de nuestra provincia, detrás de Calpe, detrás de Moraira, pues ahí está Denia. Y está a 40 kilómetros. Si tenéis coche, por ejemplo, perfectamente os serviría si queréis escaparos a la ciudad y después volver para una vida tranquila en un pueblo. Así que apuntadlo. Por cierto, aquí en Comunidad Valenciana han lanzado un nuevo plan, se llama Plan Review, y os voy a poner el nombre por aquí, por cierto. Y este plan lo que va a hacer es también ayudar al despoblamiento de diferentes pueblos en nuestra Comunidad Valenciana. Todavía está en proceso de apertura, en proceso de para añadir los datos, añadir más pueblos, pero es un nuevo plan que está lanzando el gobierno, que está lanzando los ayuntamientos, la comunidad autónoma nuestra, para ayudar a que la gente venga a estos pueblos. Muchos dirán, es que ¿para qué van a venir a los pueblos? ¿Por qué no vienen los españoles? Porque los españoles están muy... no quiero decir mal acostumbrados, pero están acostumbrados a una vida cómoda. La gente de aquí se va a grandes ciudades para vivir. No es que en los pueblos está mal. Hay gente que ama al pueblo, hay gente que se va al pueblo, jóvenes incluso. Así que no es verdad que los españoles odian al pueblo y se van, así que es un sitio donde no vale la pena vivir. No es así. Simplemente la gente aquí, pues con toda la vida, están acostumbrados a otras cosas, les han educado así, digamos, es la calidad de vida que ellos están acostumbrados de tener. Toda una nación entera no la vamos a cambiar, ¿sabéis? Así que es como es, están acostumbrados a otras cosas, quieren ir a grandes ciudades, tener más oportunidades, trabajar en marketing, en CEO, en fundadores de empresas, quieren trabajar en IT, en ingeniería, arquitectos, abogados, médicos, y para eso necesitan pues estudiar en grandes ciudades y después ahí es donde se queda la mayoría de ellos. Así que así es la situación, pero eso no significa que nadie va a vivir a los pueblos. Hay muchas personas que quieren, es una solicitud dura, es una solicitud difícil. Hay muchas familias, por cierto, no os lo penséis, hay muchas familias que lo están solicitando y lo logran solo unos cuantos, así que no es tan fácil, pero está ahí esta opción para todos aquellos que quieren y pueden contemplar vivir en un pueblo aquí en España. La siguiente noticia que os quiero compartir es sobre los jóvenes aquí. ¿A qué edad se emancipan? ¿A qué edad se van de la casa de sus padres para vivir la vida ellos solitos? Un estudio muy interesante que dice que es la primera vez que sube la emancipación en el país en los últimos 15 años, que es un dato bastante importante y por un lado positivo. Lo cierto es que no pueden, en la mayoría de los casos, no pueden emanciparse sin ayuda aún así de sus padres. En el sentido de que, imagina, tienen un trabajo estable, pero no pueden físicamente hacer frente a comprarse una casa. Aunque les den la hipoteca, necesitan el 20% más o menos, ¿no? de la entrada a la hipoteca y para los gastos, ¿no? De notario, de escritura, etcétera. En ese caso, muchos jóvenes, aunque tengan un sueldo, no tienen ese dinero para dar la entrada para la hipoteca, para cubrir el resto de gastos. Así que en este caso les ayudan sus padres o, por ejemplo, sirven de aval también, que se pide en muchos casos, muchísimos casos. Por si la persona no pudiera pagar la hipoteca, pues con el aval de la otra casa se quedaría el banco en este caso. ¿Y qué es lo que está pasando? Muchos jóvenes es difícil poder tener una casa. Hay algunos que lo consiguen si tienen buenos trabajos estables, dinero ahorrado, entonces sí. Pero los otros que se emancipan se van de alquiler. Alquiler en España ahora mismo está desorbitado en muchísimos puntos del país, ya lo sabéis. Alquiler medio ahora cuesta unos 800 y pico euros, si cogemos de la media española, y es una auténtica barbaridad. Muchas personas se gastan alrededor de 80% de su sueldo mensual para pagar el alquiler. Imaginad, si es una sola persona trabajando, una sola persona que vive en el piso, digamos, ¿qué te puedes permitir? Si 80% de tus ingresos se van para el alquiler, después luz, agua, gas, para la comida ya prácticamente no te llega, ya no hablo ni del coche, no hablo ni de comprarte algo nuevo de ropa o viajar o salir a comer por ahí.
básicamente todo el sueldo se va para el alquiler. En ese caso lo que hacen los jóvenes es compartir piso, también es una opción bastante válida y bastante popular en ciudades, sobre todo más grandecitas de aquí del país, las capitales de las provincias o en Madrid mismo también. Y lo que hacen es compartir piso, solamente pagan una habitación y en este caso se gastan menos de 30% de sus ingresos mensuales, que esto sí que es bastante viable para vivir solo, pero solo si compartes piso. Muchos lo deciden hacer también después de la pandemia, pues quieren emanciparse, quieren estar tranquilos, emprender una vida. ¿Y a qué edad lo suelen hacer aquí en España? Es bastante curioso porque por lo general nosotros estábamos acostumbrados, por aquel entonces, cuando yo todavía estaba estudiando, estábamos siempre acostumbrados que a partir de los 18 años, pues los niños, ¿no? los nuevos adultos, se iban de casa, no se iban a estudiar fuera o ya se cogían un piso, un alquiler, empezaban la vida por su cuenta. Aquí en España no es así. Desde luego aquí normalmente se empiezan a emancipar sobre unos 30 años, imaginad, a los 30, y es algo bastante común. La mayoría de ellos, ya os he comentado, viven de alquiler o comparten piso. Si se pueden permitir, pues se compran una casa, pero es un gasto bastante importante y tienen que tener un sueldo fijo, salarios buenos para hacerlo. De hecho, las personas que se emancipan solos, no comparten piso, sino viven solos por su cuenta o de alquiler o al comprar nuevos propietarios, suelen ganar un 30% más que aquellos que comparten piso o no se emancipan. Es un dato bastante curioso. Suelen ser los abogados, nuevos médicos, ¿no? Suelen ser gente que ha estudiado profesiones que obviamente tienen sueldos algo más altos, de sectores mejor pagados, para poder obviamente permitirse dónde están viviendo y cómo están viviendo y para que el banco básicamente les apruebe la hipoteca, porque si no tienes un sueldo al menos medio, medianamente decente, no lo van a hacer. De hecho, para poder pagar una entrada de una casa, de una propiedad aquí de un valor más o menos sobre 170.000 euros, que es valor medio de propiedad en España, hay que dar entero 4 años de sueldo medio en el país. O sea, durante 4 años la persona tiene que dejar guardado un sueldo entero, sueldo medio en España, que son 1.750 y algo euros por ahí, para poder ahorrar para una hipoteca. 4 años de sueldo medio, imaginad, es una auténtica barbaridad. Y si no puedes comprar, tampoco casi llegas para alquilar, pues por ese motivo muchos todavía viven en casa de sus padres, en casa de sus abuelos, comparten piso, porque si no es simplemente imposible, no salen las cuentas. La última noticia que os quiero comentar es sobre el ahorro energético que tenemos ahora mismo aquí en el país. Ya ha empezado, hemos pasado los primeros casi 2 días ya, y durante este ahorro energético ya sabéis que en los negocios, en los locales en el interior no está permitido tener el aire acondicionado inferior a 27 grados, por lo que el aire como tal no está a 27, sale a los 27 grados, pero la sensación dentro del local es de unos 30. Aparte de eso, tienen que apagar las luces a partir de las 10 de la noche, muchísimos establecimientos, básicamente todos. Y ya hemos podido ver que algunos lo hacen. Os pongo alguna foto por aquí. Esta es de Madrid como tal, de alguna de las calles más transitadas donde hay negocios y tiendas. Y habéis podido ver que hay muchos que están apagados, muchas vitrinas, las entradas de negocios están apagadas las luces. Otros no lo han hecho todavía por algún motivo, pero es lo que hay. El ahorro energético estará presente fuertemente con nosotros hasta finales de 2023. Empezamos a ver cómo está sucediendo. Dicen que estas últimas horas hemos ahorrado un 5% en energía. Bueno, el gobierno lo dirá así, no sabemos exactamente si es así o no, pero todo el ahorro obviamente es bueno. En casas también la gente está intentando ahorrar algo, pero es porque la energía es súper cara ahora mismo, así que intentan pues apañarse como pueden. Y muchos dicen que esto está muy bien, ahorrar energía, porque obviamente viene invierno, no podemos tampoco gastar tanto gas, los costes de energía se han disparado, así que todo lo que sirva para ahorrar es bien. Los turistas tampoco se ven afectados con esto, ni en los bares, ni en restaurantes. En tiendas puede ser, en grandes comercios, puede ser que la gente suele pasar menos tiempo ahora mismo, porque hace bastante calor en el interior.
y es simplemente imposible sin aire fresco, sin ninguna ráfaga de viento, pasar mucho tiempo ahí. Esa puede ser la única parte negativa, pero por lo demás, el ahorro energético ha empezado bien. Hay algunas personas que se quejan, pero es como todo, sobre todo aquellos que lo pasan mal con el calor, lo que es lógico y obvio. Y por lo demás, veremos a ver qué es lo que va a pasar si conseguiremos ahorrar esa energía, lo que nos vendrá bien para las facturas de luz, también os lo digo. Y si esto nos ayudará a pasar el mejor invierno. Lo veremos en unos cuantos meses. Y hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya gustado. Os deseo un estupendo fin de semana. Y no os olvidéis que mañana, como cada martes, jueves y sábado, como no, tenemos el nuevo vídeo en nuestro canal familiar, que os dejo el link aquí debajo en el comentario, donde os enseñamos básicamente la vida aquí en España, las compras semanales, todo lo que sucede mientras que vivís aquí a tiempo completo, cómo nos preparamos para el nuevo año del colegio, el nuevo año de educación, donde hacemos las compras, las cosas que van sucediendo simplemente mientras la vida pasa aquí en el país. Así que os veo entonces y el domingo nos vemos con una nueva zona preciosa por descubrir aquí en España. Adiós.